Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en esta clase. Creo que es la primera, no sé, pero creo que es la primera sobre el tema de la arquitectura y sobre todo de la historia, ¿no? De la arquitectura. Entonces, hoy vamos a compartir algunos conceptos básicos para entender qué es esa arquitectura y cuál el desarrollo que tuvo la arquitectura en varios países, en varias culturas y sobre todo hoy en día cómo entendemos, ¿no? Este concepto de la arquitectura. Tenemos una clase hoy y también mañana. Por esa razón yo he dividido las clases en dos partes. En ambas estas clases se relacionan al tema de la calidad de la educación, que es un punto muy importante de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde todos, en el cual todo el mundo está hoy en día trabajando para garantizar, obviamente, una enseñanza inclusiva y, sobre todo, equitativa de calidad para todos, ¿no? Entonces, espero también que esta clase también con personas que al final no han tenido la oportunidad de seguirnos hoy, ¿ok? Y también mañana. En la clase la he dividida en tres partes. La primera parte quiero definir el significado de la palabra arquitectura. Entonces vamos a ver qué significa esta palabra cuando la usamos, qué significa arquitectura, entonces qué significa dibujar, ¿no? Con la arquitectura y algunas obras importantes entre las primeras civilizaciones en distintas culturas, en distintas edades, moderna y posmoderna. Obviamente yo he seguido mucho las sugerencias que me envió también Rodrigo, entonces espero que van a ser interesantes para ustedes. Entonces, iniciamos con qué significa arquitectura. Yo creo que muchos de ustedes cuando escuchan, perdona, esta palabra, piensan obviamente a una cosa construida, ¿no? La arquitectura es el arte de proyectar y de construir edificios realmente. Es el trabajo de los arquitectos que modifican el contexto, el ambiente donde viven para hacer este ambiente, para hacer este contexto más agradable, obviamente, a los seres humanos. Estas personas, los arquitectos, entienden que estos espacios deben ser útiles, obviamente, a lo que las personas necesitan. Por eso, en general, el tema de la arquitectura se relaciona también al tema de la estética. Y en muchos casos, la arquitectura misma es considerada como una parte de las bellas artes, ¿no? En muchos casos, en muchos países, por ejemplo, se estudia arquitectura, donde se estudia también arte. Un tema que vamos a tratar hoy, muy importante con respecto también al contexto histórico en el cual estamos viviendo, es que la arquitectura tiene que relacionarse siempre más con el tema del medio ambiente. Y creo que esto es un punto que a ustedes interesa muchísimo porque ustedes van a ser las generaciones futuras que deben obviamente construir nuevas ciudades y yo espero mucho mejor de lo que hemos construido nosotros, que no hemos hecho nada de bueno realmente. Bien, entonces el primer concepto que creo muy importante compartir con ustedes es el tema del trabajo de la arquitectura, en qué consiste el trabajo de esta arquitectura. Entonces consiste obviamente en el modificar el ambiente físico con el fin de hacerlo más agradable y habitable, sobre todo para el ser humano. Como en estos casos, yo me puse aquí una imagen donde se ve una casa en el centro de este parque, de este bosque realmente, y qué significa, ¿no? ¿Qué significa hacer una arquitectura que tiene que ver, obviamente, con el contexto del medio ambiente? Algo que dialoga con el contexto, no que se
no es una astronave, como siempre yo digo, que se pone en un territorio, sino que es una cosa que debe tener un dibujo agradable para que sea oportunamente relacionada con el tema del ambiente. Ok, seguimos y vemos que la arquitectura tiene un significado muy importante con las condiciones del medio ambiente. Por eso, por ejemplo, aquí un otro ejemplo de dibujo de cómo un arquitecto no transforma el medio ambiente para hacer, por ejemplo, una casa, como en este caso, pero también una casa que siempre se relaciona y dialoga estéticamente con las condiciones de la naturaleza. Entonces, unas condiciones medioambientales favorables. ¿Qué significa pero arquitectura? Arquitectura está conformada por dos palabras, arqui y tectura. Aquí ves escrito las palabras en la origen misma de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, yo soy italiana, ustedes son chilenos, pero ustedes hablan el español, y el español y el italiano son dos idiomas hermanos porque tienen la misma raíz, y la raíz es el idioma latino. En el idioma latino, arché e tectón significa archi e tectura. ¿Qué significa realmente arché e tectón en el idioma latino? Significa origen y constructor. Entonces, ¿qué hace arquitectura? ¿Quién es? Es una persona que tiene una idea, entonces que se ocupa de originar cosas, pero al mismo tiempo de construir cosas. Entonces, el arquitecto es lo que tiene una idea y que origen cosas, y al mismo tiempo es lo que construye estas cosas. Por eso, arquitectura. Entonces, arqui, la origen, tectura, constructor, ¿no? Yo espero que así el concepto es más claro. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, entendemos una persona que al mismo tiempo se ocupa de originar una idea y después, obviamente, de realizar esta idea. En el lenguaje de la arquitectura, entonces la persona que yo me pongo esto niño que va a ser siempre con nosotros en estos días, en estas clases, porque él nos ayuda a entender todo el proceso que vamos a tratar juntos sobre el tema de la arquitectura. Y él nos dice, obviamente, que la arquitectura, pero es origen y es, obviamente, construcción, pero al mismo tiempo es lenguaje. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cuando hacemos arquitectura? Dibujamos, ¿no? Dibujamos líneas, utilizamos colores. Entonces, realizamos un lenguaje para tratar y para explicar una idea que tenemos, ¿no? Y esta idea la podemos dibujar en cualquier manera, en cualquier técnica, en cualquier forma, obviamente, nos gusta para que podamos expresar muy bien nuestra idea, ¿no? Es lo que estamos haciendo también con el proyecto Reconéctate con tu cultura para acercar a todos los niños al tema del patrimonio. Entonces invitamos a todos los niños a dibujar un elemento del patrimonio de la ciudad donde viven en cualquier modo o con cualquier técnica para que sea útil a ellos para entender el mismo patrimonio. Entonces, los lenguajes, pero de la arquitectura son varios, son muchos. Y estos lenguajes se relacionan con las culturas distintas de las geografías de los países. Entonces, donde vamos a tratar y analizar
esta arquitectura, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos como un templo de la antigua Grecia, aquí pero un templo maya o al mismo tiempo incas, ¿no? Entonces, más relacionado con el tema y la historia de América Latina. Aquí un castillo más de la época medieval que tenía más a que ver, por ejemplo, con el tema de la cultura europea. Aquí, por ejemplo, una arquitectura más china, más oriental, que obviamente esto indica también un templo también. O el Coliseo. Usted seguramente conocen esta estructura, esta antigua construcción de la época romana, donde se hacían juegos, obviamente, para los ciudadanos. O la casa que podemos encontrar cerca de un río, cerca del mar, una casa típica de los pescadores, una casa típica de los indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo me puse estos ejemplos? Para entender qué significa el diferente lenguaje de la arquitectura en las distintas culturas. Pero el distinto lenguaje nos ayuda a entender la misma cultura, entonces a acercarnos a la misma cultura. Otro tema fundamental, y por favor, esto es un tema realmente muy importante que tenemos que tener tenemos que respetar mucho, es el tema de las condiciones medioambientales hoy en día. ¿Qué sucedió sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Estamos hoy en el siglo XXI. Sucedió que muchos bosques en el mundo fueron completamente cortados para dejar espacios a ciudades, ¿no? Y hoy en día el tema es que esto ha afectado muchísimo la salud del planeta donde vivimos, que es nuestra casa común. Y por eso tenemos que estar mucho más atentos ahora en el avance de este siglo mismo, de respetar los bosques que tenemos y, por favor, también de reconstruir muchos de estos bosques que fueron desafortunadamente destruidos. Por eso yo considero muy importante este tema para ustedes y para el futuro, para que las ciudades sean más agradables y que puedan tener más verde y sobre todo más bosques, porque esto es parte de la vida humana y no podemos no tener verde y no tener bosque para la salvaguardia de la misma vida. Desafortunadamente lo que pasó en el periodo pasado fue eso, que desde una parte verde el hombre ha hecho cosas terribles, la humanidad ha hecho cosas, verdad, terribles, destruyendo todo y transformando un pasto en un desierto, realmente. Y esto ha afectado muchísimo la salud del planeta. Entonces, desde ahora en adelante, no tenemos más que hacer eso, pero respetar muchísimo el medio ambiente y sobre todo asegurar la salvaguardia de este medio ambiente. ¿Por qué eso? Porque esto fue la finalidad de la historia misma de la arquitectura. En el pasado, los arquitectos siempre han respetado el medio ambiente. Yo hoy tengo el gusto de presentarle algunas de estas obras importantes de las primeras civilizaciones de nuestro planeta para que ustedes puedan entender realmente lo que ha sido la arquitectura en el pasado con respecto al medio ambiente. Por ejemplo, aquí usted ya lo ven, estamos en el desierto, estamos en África, estamos en Egipto, estamos en una época mucho más antigua, estamos más o menos en el 3000
antes de Cristo. Entonces, los egipcios habían construido estas pirámides. Las pirámides tenían dos funciones, ¿no? Eran tumbas de los reyes egipcios, pero al mismo tiempo eran como pequeñas colinas, pequeñas montañas. El desierto no tenía un elemento visual, y este elemento visual, porque está ya plano completamente, pero el elemento visual fue construido en relación, obviamente, al contexto ambiental. Y este elemento tenía la finalidad misma de ser una referencia al interior del territorio. Y esto es muy importante. ¿Esto qué significa? Significa que el arquitecto, entonces el inventor, constructor, porque ahora sabemos muy bien qué significa arquitectura, entonces inventor più constructor, inventó la pirámide como referencia al interior del desierto, pero al mismo tiempo respetó el contexto medioambiental. Esto es muy importante. Cuando hacemos las cosas, tenemos que hacerlas primero pensando si estamos respetando el medio ambiente. Y los arquitectos en el pasado lo han hecho muy bien. Esto, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Aquí es una montaña que parece como una pirámide, estamos en Australia, ¿no? Y esto es una pirámide en Egipto. Entonces, el hombre tuvo como referencia el contexto ambiental mismo, ¿no? El contexto ambiental que siempre ha sido una referencia. El elemento que sube salía también del desierto mismo, ¿no? Que tenía esta pequeña colina donde obviamente nacían cercas las ciudades, ¿no? Ustedes ven cómo las ciudades mismas eran miméticas, se confundían casi con el contexto ambiental. ¿Por qué? Porque estas ciudades eran construidas con los materiales mismos del desierto. Entonces, con la tierra estaban construidos con los recursos naturales del país. Esto es otro concepto muy importante. Respetar el medio ambiente y construir las cosas con los recursos naturales, no artificiales, sino naturales, con lo que tenemos donde estamos viviendo. Esto es muy importante. Esto lo sabían muy bien también los griegos. Los griegos, cuando han construido los templos, ¿no? Que eran obviamente las casas de los dioses, ¿no? Que representaban en esta época la cultura de la Grecia. Aquí estamos en torno al 1500 antes de Cristo, entonces, ¿no? 1300, 1500 antes de Cristo. El tema era que los griegos construían los templos con piedras que tomaban en el mismo lugar donde construían la construcción, en este caso, obviamente, el templo. Aquí yo me puse también un dibujo de cómo obviamente en el estudio de la arquitectura nos ha permitido de entender y de reconstruir la conformación de esta estructura y cómo estas estructuras eran hechas, ¿no? Al interior tenían el lugar donde se quedaba obviamente la divinidad, y todo al exterior pórticos que eran útiles porque la gente no estaba adentro, no participaba adentro, sino por fuera del templo. Y por eso tenían estos pórticos donde obviamente la gente se quedaba para pregar, orar, etcétera, en la divinidad. El tema de la relación entre el dibujo, el lenguaje de la arquitectura y la naturaleza se expresa muy bien cuando los griegos realizan teatros.
esto es un teatro, ¿no? Esto es un teatro, los teatros eran abiertos completamente, se relacionaban perfectamente con el contexto ambiental. ¿Qué significa? Significa que esto no había destruido nada, sino que la construcción misma se adapta a la colina donde se va a construir el teatro. Entonces, esto es una valle natural, es un valle natural donde se van a construir todas estas estructuras para construir el teatro, pero el teatro no va a dañar nada, no va a destruir nada, sino que se adapta al contexto y a la topografía del territorio. Entonces, esto significa dibujar y analizar una arquitectura en relación al contexto ambiental, cuando realmente nosotros no destruimos nada. Esto es otro ejemplo de teatro, siempre de la época greca, también después utilizado para los romanos, y donde siempre tenemos un valle natural. Al interior de este valle se va a construir el teatro y la misma perspectiva del teatro es un panorama natural, ¿no? La relación entonces del lenguaje, de la arquitectura, que tiene que relacionarse siempre con el medio ambiente. Aquí otro ejemplo de una ciudad realmente que se construyó ya muchos años, muchos siglos atrás. Estamos más o menos aquí en el 600 antes de Cristo, entonces más de 2000 años atrás, mucho más de 2000 años atrás. Y una ciudad que fue construida para los griegos, esta es la ciudad de Paestum, en el sur de Italia. Es una ciudad que todavía existe y sigue perfectamente y donde se pueden mirar obviamente los antiguos templos de la ciudad y se pueden mirar obviamente las ruinas de las casas de la grande ciudad que se encuentra obviamente en este lugar. Entonces perfectamente se queda el lugar. Y la relación que la ciudad misma tuvo y tiene todavía con el contexto medioambiental, ¿no? Donde el contexto del medio ambiente, de la naturaleza, todavía sigue afortunadamente casi como en su origen. Otra ciudad, creo, más famosa es la ciudad de Pompeya, siempre en el sur de Italia. Esta es una ciudad romana. Es una ciudad interesante porque gracias a esta ciudad podemos conocer cómo vivían las personas en esta época, ¿no? Estamos siempre más de 2000 años atrás. Entonces, una ciudad que tiene más de 2000 años. Solo que esta ciudad tuvo una historia compleja porque aquí atrás se ve un volcán. Este volcán en una época, más de 2000 años atrás, demolió completamente, destruyó completamente esta ciudad. Destruyó la ciudad, obviamente con una erupción del volcán, pero al mismo tiempo esta ciudad no es que fue destruida totalmente, sino que fue completamente cubierta por todo lo que obviamente salió desde el volcán, y esto fue una fortuna para la ciudad. ¿Por qué? Porque para muchísimos siglos la ciudad se quedó en la parte baja de un terreno y soltanto 300 años atrás ha sido posible descubrir esta ciudad. Entonces lo que vemos hoy son excavaciones realizadas en estos años para descubrir nuevamente la antigua ciudad, que nos permite obviamente hoy en día de conocer perfectamente cómo se vivía y cómo era una ciudad romana.
Por eso cuando usted quiere estudiar, por ejemplo, una ciudad romana, seguramente Pompeya es un ejemplo importante como referencia. Pero yo esto me lo propongo siempre en relaciones a una ciudad que fue construida en el respeto del territorio, de los recursos naturales y obviamente del medio ambiente. Otro, hoy en día, obviamente, es un monumento símbolo de la ciudad de Roma, que es el Coliseo, pero il Coliseo era, non si encuentra solo in Roma, il Coliseo era un edificio público que estaba en casi todas las ciudades romanas. Tenemos hoy en día todavía otras ciudades donde se puede ver este tipo de construcción, solo que el Coliseo en Roma es el más famoso, pero no es el único. No es el único. También hay un coliseo, por ejemplo, en África. Hay varios de estas construcciones, solo que obviamente esto es uno de los más grandes y al mismo tiempo, pero no en el más antiguo, uno de los más jóvenes entre los coliseos. Sin embargo, obviamente se encuentra en la ciudad de Roma, que fue la capital del Imperio Romano, y por esta razón todo el mundo conoce el Coliseo de Roma. Pero yo ve lo propongo porque era e es una institución importante y tenía una función importante porque aquí se encontraban los ciudadanos para mirar espectáculos, eventos bellos y también no bellos. Y entonces era un lugar de eventos donde las personas participaban obviamente en eventos que tenían intereses por los ciudadanos. El tema de la arquitectura, entonces del lenguaje, tiene mucho a que ver con las culturas de los territorios. Esto es un concepto muy importante. Esto es un concepto muy importante porque esto nos ayuda a entender, cuando miramos una foto, a entender dónde estamos, cuál es la cultura de referencia. Entonces, cuando tenemos muy claro el tema del lenguaje de la arquitectura, entonces la invención que hizo el hombre, la persona, y que construyó, obviamente, la persona, porque ahora sabemos muy bien que arquitectura significa idea más construcción, obviamente todo esto se realizó y se hizo de manera distinta en las varias culturas. Esto, con respecto al lenguaje de la arquitectura, es un templo de la cultura maya en México, ¿no? Entonces, cuando miramos esto, cuando tenemos muy claro bien el concepto del lenguaje de la arquitectura, es muy fácil entender que aquí no estamos en Chile, por ejemplo, sino que estamos en la parte central del continente americano, donde se encuentran estos tipos de construcciones. Aquí mismo estamos obviamente siempre en México, en la parte más al sur, donde igualmente la civilización de los aztecas habían construido templos para los propios dioses en un lugar que tiene mucho que ver con la relación con el medio ambiente. Podemos siempre apreciar, gracias a estas civilizaciones antiguas, la relación que siempre ha tenido la arquitectura con el medio ambiente. Aquí estamos más cerca de Chile, estamos en Perú, entonces los incas, aquí también los incas tenían muy clara la idea que significa construir en relación al medio ambiente. ¿Qué significa también construir en el respeto de la naturaleza? Todas estas construcciones se relacionan muy bien, mira, con las montañas, ¿no? Con la orografía del territorio.
Los incas vivían sobre todo de maíz y de arroz. Entonces, todas las terrazas que servían para producir, obviamente, este producto, tiene mucho a que ver con el respeto de este medio ambiente, ¿no? No es algo que ha destruido, sino que armónicamente ha dialogado con el medio ambiente. Esto es muy importante. El tema, por ejemplo, en Chile, ¿no? En Chile uno piensa, bien, una pregunta que me sale natural y preguntar a ustedes, ¿conocen todas las culturas y las civilizaciones de los incas, de los indígenas, perdona, en Chile? Uno piensa, no, yo vivo en Chile, somos chilenos. Bien, pero hay, gracias, la raíz de ustedes están en estos pueblos. En estos pueblos, porque cada de nosotros tiene raíces muy, muy antiguas. Entonces, ustedes mismos tienen como raíz estos pueblos indígenas, ¿no? Que están en Chile, que todavía afortunadamente se quedan. Entonces, sería muy interesante si cada uno de ustedes se pueda interrogar, ¿no? Sobre la propia origen con respecto, obviamente, a los pueblos indígenas que viven en Chile. Porque todos, seguramente, nadie está fuera de eso, tienen una relación necesariamente con estos pueblos. Entonces, ¿por qué esto lo digo? Lo digo porque esto tiene una relación también, obviamente, con la cultura y el patrimonio de cada uno de ustedes. Entonces, cuando una persona busca su propio patrimonio, lo tiene que buscar en una raíz, no solo en lo que vemos hoy en día, porque hoy en día lo que vemos es resultado también de una colonización, entonces de lo que llegó de fuera, pero esto no es nuestra raíz, esto es lo que llegó, no es nuestra raíz, no es nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio es lo que sale desde los indígenas. Entonces, analizar el patrimonio desde los asentamientos más antiguos que nosotros podemos conocer al interior del territorio, por ejemplo, en Chile. ¿No? Yo aquí me puse una imagen de Tulor, pero yo imagino que cada uno de ustedes puede hacer una investigación y buscar informaciones más interesantes sobre la propia origen y la propia origen cultural. Me digo eso porque cada civilización siempre ha sido así. Aquí estamos en China, en la ciudad de Pekín. Esta es la ciudad prohibida, era la ciudad obviamente del emperador, donde nadie hasta muchos pocos años atrás podía entrar en esta parte, en esta ciudad. Hoy en día es posible y es un lugar también turístico, como usted puede ver, pero antes no era absolutamente posible entrar. Pero todo eso hace parte de la cultura, de la raíz cultural de los chinos. Entonces, es fundamental conocer estos lugares, este lenguaje de la arquitectura misma, para entender, obviamente, el patrimonio que hace parte de la cultura de los ciudadanos de China. O, por ejemplo, esto en Japón, ¿no? Antes yo en una diapositiva anterior estaba un dibujo, ¿no? de un templo japonés. Esto es una imagen real, ¿no? De un templo japonés, donde obviamente el tema del simbolismo y del lenguaje de la arquitectura tiene mucho que ver con la cultura, con las raíces culturales. Por eso yo digo que es muy importante buscar en Chile las raíces culturales de los pueblos indígenas para entender cuál es el lenguaje de la arquitectura chilena. Y no el lenguaje de la arquitectura colonial que llegó, sino el lenguaje que era antes
de la colonización misma, porque esta es vuestra historia. Como, por ejemplo, aquí en el isla de Java, en Indonesia, templos antiguos, obviamente de una época mucho anterior, casi 2000 años atrás también estos, que tienen obviamente mucho que ver con la cultura de estos pueblos. Entonces los pueblos hoy en día siguen con este tipo de referencias, porque esto es el patrimonio, obviamente, de estos lugares que siempre han tenido una relación también estrecha con el medio ambiente. Entonces, ¿qué vemos en esta imagen? La importancia, el aspecto fundamental también del diálogo entre culturas. Yo aquí me puse esta imagen donde podemos ver cómo el lenguaje de una arquitectura, ¿no? El dibujo de la arquitectura que hemos visto en México, que hemos visto en Egipto, que hemos visto en Indonesia, casi son parecidas, ¿no? Parecen que son casi parecidas. Claro, pueden ser, claramente estas son parecidas, pero eso no significa que obviamente son copias, que se copiaron, porque estas civilizaciones, estos pueblos tampoco se conocían y tampoco tenían relaciones. Usted son muy joven, nacieron en la época de Internet, pero antes no existía nada de todo eso. La gente para conocer tenía que salir, viajar, hacer viajes muy, muy largos y tampoco en muchos casos tenía la oportunidad de regresar a sus países. Entonces, el tema es la relación, el diálogo entre culturas, pero al mismo tiempo conocer bien el lenguaje de nuestro patrimonio para que podamos compararlo y no considerarlo ser parte de un lenguaje universal. Por eso yo me invito absolutamente a analizar bien el lenguaje del patrimonio chileno. Me pongo aquí algunos dibujos, ¿no? de los distintos lenguajes que podemos obviamente analizar en el mundo. También y sobre todo por un tema que creo que para ustedes puede ser interesante, o sea, el tema de la casa, ¿no? El tema de la casa es un tema lindo, es un tema familiar, es un tema muy cercano. Entonces, pensar de dibujar la casa y de entender qué significa dibujar una casa tradicional en Chile y qué relación esta casa tiene obviamente con respecto a los recursos locales. Aquí varias tipologías de casas y también varios cambios y varias ciudades, ¿no? Varios ejemplos de ciudades, pero sobre todo yo me invito a analizar el tema de la casa. El tema de la casa, porque el tema de la casa tiene mucho que ver con los recursos naturales locales y el mismo dibujo, la misma tipología, el mismo lenguaje de la arquitectura, obviamente tiene mucho que ver con la cultura local. Por eso tenemos primero que entender la cultura local para entender realmente cuál es el dibujo de la casa tradicional y cómo se desarrolló esta casa tradicional, cómo era y cómo es la casa tradicional, por ejemplo, en Chile. Aquí algunos ejemplos de casas tradicionales latinoamericanas que todavía afortunadamente siguen. Casas que están realizadas en tierra, que están realizadas con techo, que son realizados con elementos naturales, o casas, por ejemplo, esto es obviamente latinoamericano. Entonces, ¿se relaciona con qué? Con los recursos naturales que están en América Latina. Aquí estamos más en Europa, con una cultura distinta. Las casas son en piedra o son en madera, porque todo se relaciona a los recursos naturales de las montañas, que son piedras y madera,
¿no? Entonces no se construye con el hormigón armado, porque el hormigón armado es un elemento artificial que no tiene nada que ver con el lugar. Por eso la referencia importante es retomar el uso de los materiales naturales de los lugares. Entonces analizamos también, por ejemplo, en Chile, cuáles son los recursos naturales que tenemos en Chile para construir casas que puedan ser construidas con elementos y recursos locales, no tomados por otros lugares o culturas que no tienen nada que ver con Chile. Así como, por ejemplo, el dibujo, entonces el lenguaje de la arquitectura nos ayuda a entender, como en estas dos imágenes, las distintas culturas de estos dos lugares, ¿no? Porque aquí estamos más en el norte de Europa, aquí estamos más en el sur de Europa, ¿no? Obviamente uno dice, bien, Olimpia, ¿cómo tú haces esta diferencia? Yo hago esta diferencia, obviamente, porque conozco la historia de la arquitectura, pero conozco también los recursos naturales de los lugares. Entonces, por eso yo me pongo siempre el acento sobre el conocimiento del patrimonio local y de los recursos naturales, porque esto nos ayuda a entender realmente cuál es el lenguaje de la arquitectura y también dónde estas arquitecturas se encuentran gracias al uso de los materiales que están utilizados en la construcción. Creo que usted aquí reconoce una parte de la ciudad donde usted vive, que es Valparaíso, pero son dos distintas imágenes. Una imagen es Valparaíso, otra imagen es una ciudad, es un pueblo pequeño de Italia. Es un pueblo pequeño de Italia, pero de donde llegaron muchísimas personas que llegaron a Chile entre el final del siglo XIX y principio del siglo XX, que eran los lígures, los genoveses. Usted puede entender por qué Valparaíso hoy en día es una ciudad de colores. Es una ciudad de colores porque las personas que participaron en muchos casos en la construcción de la ciudad donde usted hoy vive, salen de estos lugares. Salen de estos lugares donde siempre la arquitectura ha tenido muchísimos colores. Pero ¿por qué la arquitectura tenía todos estos colores en estos pueblos italianos, de donde salieron muchas de las personas que llegaron en Chile al principio del siglo XX? El tema del color tenía que ver con el trabajo de las personas. La mayoría de estas personas vivían cerca del mar, entonces eran pescadores, vivían de pescado. ¿Y esto qué significa? Significa que vivían, ellos trabajaban todo el tiempo en el mar. Y para mirar la casa donde ellos estaban, la ponían de colores diferentes respecto a otras. Entonces el color era la identificación de la casa del pescador, de cada pescador. Por eso tenemos todavía hoy en día estos pueblitos llenos de colores, porque todavía sigue las tradiciones de los colores de las casas. Pero esto me parece interesante ponerlo en comparación a la ciudad de Valparaíso, donde igualmente, que es, usted sabe, patrimonio de la humanidad, que es un elemento muy identificativo, el uso de los colores, y que tiene esta referencia. Pero me gustaría mucho después escuchar a ustedes para saber por qué en Valparaíso siguen el uso de estos colores, ¿no? Porque obviamente la referencia no es el tema de los pescadores, yo creo e imagino son otras referencias, pero esto es importante porque es un elemento patrimonial de la ciudad donde usted vive. Vamos a cerrar
con lo que sucedió desafortunadamente en la época moderna y postmoderna, y sobre todo en el siglo XX, nel siglo pasado entonces. En el siglo pasado el arquitecto, aquí tenemos siempre nuestro amigo que está pensando, que tiene ideas, etcétera. El arquitecto se convirtió en una persona que tenía más relación, no tenía más relación, perdona, con el medio ambiente. Se ocupó solamente de aspectos materiales y no más de la naturaleza. No le interesó más la naturaleza, le interesó solamente hacer cosas, construir, destruir sobre todo bosques, destruir la naturaleza, construir carros porque no quería más caminar sino tener carros. Entonces, todo esto cambió en el siglo pasado, porque todo eso sucedió solo en el siglo pasado. Entonces, para más de 2000 años no hemos tenido estos problemas, pero la última generación ha destruido completamente todo. ¿Y con qué? Con la falta completamente de respeto, no solo entre culturas, sino también, obviamente, pensando y protegiendo solamente los carros. Entonces, en la ciudad, la gente no se preocupa de los ciudadanos, sino que se preocupa de proteger aspectos materiales. Entonces, por ejemplo, protegemos los carros y no protegemos las personas, ¿no? Eso sucede obviamente en todas las ciudades, las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en el siglo pasado? Sucedió que un paisaje como esto, ¿no? Con un valle fantástico, así, con una naturaleza fantástica y maravillosa, se convirtió en esto, ¿no? Se convirtió en una ciudad con torres, se convirtió en una ciudad absolutamente horrible, se convirtió en un lugar donde la gente vive como pollos, como yo digo, ¿no? Porque en una torre viven 800 personas que nunca se conocen. Y eso fue el modelo obviamente de una ciudad. Entonces, yo creo que usted prefiere esto o prefieren este. Esto es el tema. ¿Cómo se va a construir entonces la ciudad? Yo creo que estos modelos no fueron absolutamente buenos y hoy en día la pandemia nos demuestra que obviamente esto no funciona para nada. Entonces, la comparación que aquí yo me pongo es analizar qué significa disfrutar un medio ambiente para hacer cosas buenas o para hacer, obviamente, cosas malas, como en este caso, en una ciudad con torres. O un lugar, por ejemplo, una calle que tenía árboles y era muy agradable, o una calle que tiene carros, ¿no? ¿Usted qué prefiere? ¿Una calle con árboles donde pueden ir con bicicletas, caminar, o tener una calle llena de carros y obviamente con toda la contaminación del aire, que es un tema importante hoy en día con la pandemia? Entonces yo creo que tenemos que salir de este tema para retomar nuevamente el tema del medio ambiente. Entonces reconstruir nuevamente nuestras ciudades con respeto al medio ambiente, sin carros, caminando, disfrutando bicicletas o todo lo que podemos hacer sin los carros. Entonces, en nuestro amigo hoy en día está pensando otra cosa y tenemos que ayudarlos a pensar cómo será la ciudad del futuro. ¿Cómo será la ciudad del futuro? Es una ciudad que se pone entre el campo y la ciudad. Entonces, usted, ¿cómo imagina la ciudad del futuro? ¿Cómo imagina si usted tiene que imaginar y pensar y tener ideas sobre las ciudades del futuro? ¿Usted cómo la van a pensar esta ciudad? ¿Cómo la van a diseñar? ¿Cuál es la idea que usted tiene para la ciudad del futuro? Yo creo que todo esto es necesario retomar nuestra historia.
Por eso yo me invito, por favor, a considerar bien el patrimonio de ustedes, las raíces de ustedes. Entonces, todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas de Chile para conocer vuestras raíces culturales y vuestro patrimonio. Porque solo así podemos construir una ciudad respetuosa del medio ambiente y no una ciudad donde la gente vive como pollos al interior de torres que no tienen nada que ver con la calidad y la sostenibilidad de las mismas ciudades. Entonces, la pregunta que yo me hago es esta: ¿cómo será la ciudad que tú vas a construir? Nosotros no hemos construido nada de bueno, realmente, pero yo espero que las jóvenes generaciones van a construir algo de mejor gracias a la experiencia que hemos hecho nosotros de malo, y que esta experiencia puede ser una base para que ustedes puedan construir cosas mejor. Todo esto obviamente no lo digo yo, sino que lo dice un documento mundial de las Naciones Unidas. Yo espero que aquí ahora podemos ver un video donde yo quiero compartir con ustedes algunas cosas importantes. Espero que se va a escuchar. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echa? Olimpia, para que podamos ver el video, debes compartir la ventana donde está el video, porque seguimos viendo la diapositiva. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Al principio. Aún no están asegurados todos Solo los escuchamos derechos. Siguen aumentando las desigualdades. Ahí está. ¿Ya? Ahora sí. Ahora Ok. sí. Ahora sí. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles.
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bien, entonces, yo concluyo con este video para obviamente pensar y con ustedes lo que será la arquitectura del futuro y que podemos obviamente construir juntos con respecto obviamente a lo que hemos hoy visto con las civilizaciones pasadas que siempre han respetado el medio ambiente y han construido cosas fantásticas, pero respetando el medio ambiente y los recursos locales, y lo que realmente mi generación no ha tenido esta capacidad, porque todo lo que hemos hecho es una cosa horrorosa, horrible, porque hemos destruido campos, hemos destruido bosques, hemos destruido montañas, etcétera, y no se hace eso realmente. Entonces espero que todo lo que ustedes van a hacer en el futuro será mucho mejor de los que ustedes van a heredar. Yo me disculpo, gracias a nosotros. Entonces, yo me agradezco mucho y cualquier pregunta estoy a disposición. Gracias, Olivia, por la presentación. Gracias. Vamos a ir dando, sí, vamos a ir dando la palabra. Una sola cosa, perdona, sería interesante si usted tiene la oportunidad de leer el documento de la Agenda 2030, porque se encuentra en internet, está también en español, está muy bien descrito y creo que es una guía importante para todos los alumnos, los estudiantes de la Casa Montessori. Gracias. Perfecto, lo vamos a leer. Vamos a trabajar en clases, muy interesante todo lo que nos conversaste. La verdad disfruté mucho la charla. Vamos a ir dando la palabra a los estudiantes
Tengo a Martín que está levantando la mano, ¿quiere participar? Martín. Hay ¿Por qué varios. antes no podían pasar a esa parte de China? ¿Perdona? ¿Por qué antes no podían pasar esa parte de China? ¿Qué significa no podía pasar? Por la ciudad prohibida. Ah, por la ciudad prohibida, perdona. No, mira, Martín, era parte de la cultura del tiempo. Donde estaba el emperador no se podía ir. Hacía parte de la cultura de esta civilización, de esto. Por si acaso, para que no vayan a ir a asesinar al rey. Perfecto, esta también una buena razón, esta también era una buena razón, pero realmente era la familia del emperador, era como una familia sagrada, ¿no? Era como un dios. Entonces las personas no se podían acercar a él o a la familia. Por eso la ciudad prohibida, por eso. Pero imagínate, Martín, que esta ciudad se abrió solo muy pocos años atrás, muy pocos años. Antes todavía seguía cerrada. Entonces una historia larguísima, muy interesante, pero larguísima. Ok. Gracias. Javier Gramajo, ¿quiere hacer una pregunta? Esa era como la casa del rey, ¿no? La casa del rey. Sí, es que ahí vivía el emperador. Ah, sí, claro. Siempre estamos hablando de China, siempre. Sí. Entonces, le pareció increíble la parte de China. No, exacto. No, entonces sí, claro, Javier, esta era la casa del emperador, donde estaba el emperador. Sí, exactamente. Sí. Amaro, ¿quiere hacer una pregunta? Amaro. Hola, Okay. hola. Bueno, me hola, Amaro. Nos vemos nuevamente. Sí. Bueno, más bien quería hacer un comentario de que me pareció muy interesante esa parte de que antes se adecuaban al terreno, a la naturaleza y lo construían dependiendo de eso, y que ahora no derriban hasta montañas para construir campos de golf y cuestiones así. Exactamente. Entonces esa parte me pareció súper interesante. Fantástico. ¿Y tú piensas que hoy en día podemos seguir respetando, haciendo construcciones que dialogan con el medio ambiente? ¿Lo podemos hacer? Sí, se puede hacer siempre, pero no quieren porque les conviene, si pueden derribar con máquina y cuestiones así, pero la idea siempre que sería que respetaran el medio ambiente, pero igual siempre pasa que vi caleta de películas documentales donde se niegan. Máquinas derribando todo así. Siempre se niegan a hacerlo. Exactamente, exacto. Por eso que tenemos que evitar ahora. Esto porque, mira, las cosas buenísimas se pueden hacer, y yo creo que se pueden hacer mucho mejor de lo que hemos hecho si podemos hacer cosas respetando el contexto y la naturaleza, y sobre todo valorizando lo que tenemos. Esto es importante, que tenemos que valorizar lo que tenemos, que no es siempre bueno lo que está afuera, no, lo bueno está lo que está dentro, y tenemos que valorarlo. Por eso, yo creo que ahora las generaciones de ustedes tenemos que trabajar en este sentido, valorando lo que tenemos y mejorando, obviamente, estas condiciones para todos, porque la finalidad que tenemos que lograr todos juntos en los próximos años. Eso necesariamente, porque si no, no salimos de este tema de la pandemia, no salimos de muchas otras cosas. Bruno quiere realizar una pregunta y luego Rodrigo Robert. Ok. Cuando explotó el volcán, erupcionó, tapó toda la ciudad y tuvieron que desenterrarla toda, como se veía en la imagen. ¿Y mira, Bruno, antes era como un pasto, era completamente cubierto. ¿Y no se veía la ciudad. se demoraron? Ah, mira,
todavía siguen. Te digo una cosa, que la primera excavación inició al principio de 1700, entonces 300 años atrás, y todavía hoy siguen las excavaciones. Después 300 años, siguen todavía, porque la ciudad todavía no está totalmente descubierta. ¿Rodrigo? Olimpia, ¿cuál es tu Hola. Hola, ¿cuál es tu percepción de los cambios que se han dado en los últimos años, ¿no? En cuanto al avance de la Agenda 2030, sin lugar a duda que hemos ido superando los niveles de pobreza, poco, pero se ha superado. Hemos superado el hambre, al menos en Chile el problema ya no es la desnutrición, es la obesidad, y eso pasa en muchas partes del mundo. Estamos Exacto. reduciendo de alguna manera los combustibles, el uso de combustibles fósiles. Hay más conciencia en los niños, en los jóvenes, de reciclar, ¿no? Estamos Exacto. construyendo casas de pronto con botellas desechables, ¿no? Usándolas como ladrillos con material reciclable. ¿Cuál es la percepción que tienes tú de esos cambios? Edificios que tú colocabas, pero que están tratando de ser un poquito más ecosustentables, el tema térmico, en fin. ¿Tú notas que estamos avanzando en ese sentido? Rodrigo, mira, yo creo que en este sentido no hay un avance así fuerte como las acciones que cotidianamente estamos haciendo, ¿no? Como tú decías, el tema del reciclaje, por ejemplo, el tema de una conciencia más atenta al tema también de las personas, ¿no? Por ejemplo, antes yo no me interesaba saber de otra persona, sino que me ocupaba solo de mí misma, pero ahora no más. Me preocupo también de las personas que me están al lado, porque obviamente es parte de la comunidad. Entonces, en esta dimensión las cosas están cambiando. Lo que veo que todavía no cambia es todo el tema realmente del proyecto futuro, del contexto, ¿no? Como nosotros estamos pensando, imaginando las ciudades donde vamos a vivir en el futuro. En este momento te digo que, por ejemplo, en varias partes del mundo están entendiendo que vale la pena retomar también la oportunidad de vivir en pueblos, ¿no? En pequeñas ciudades o todavía pueblos, porque gracias a la tecnología podemos vivir en cualquier parte, hacer muy buenas cosas, igualmente trabajar muy bien y no necesariamente estar todo en un mismo lugar, porque eso ha sido el tema, que toda la gente se convirtió en un mismo lugar para tener oportunidades, pero al final no fue una oportunidad. Yo te digo, con la experiencia que estamos viviendo en Italia, también con el tema de la pandemia, yo te digo que las personas que están viviendo mejor son las personas que viven en los pueblos, porque tienen todos. Tienen recursos, tienen tranquilidad, no tienen todo este tema así fuerte de la misma pandemia, cosa que fue terrible en las grandes ciudades. Entonces, eso significa que lo que hemos hecho realmente no ha sido bueno con respecto a la natura que nosotros somos, porque el hombre mismo es natura, ¿no? Nosotros somos un conjunto, yo siempre digo, de virus, de cosas, ¿no? De elementos naturales que tenemos que cuidar. Y yo creo que se perdió esta conciencia, que el hombre pensó de ser un ser superior y no es así. Entonces, yo creo que los niños tienen que aprender este valor que la naturaleza y la existencia de ellos tiene. Esto es importante. Y así tener la oportunidad de tener todas las herramientas en el futuro para construir mejor, perdona, porque realmente la herencia que ellos tienen no es buena. Que no, yo creo que lo que le vamos a dejar nosotros no es para nada bueno, no para nada. Por eso yo me siento, perdona, responsable y por eso estoy trabajando mucho para que podemos con las clases, obviamente con estas actividades, tener la oportunidad de rescatar, perdona, los errores y ayudarlos a ellos a hacer cosas mejor en el futuro, en el presente para el futuro, obviamente.
¿Puedo decir algo? Maxi. Ya, lo que quería decir yo es que la parte que dicen que es lo de los departamentos es un poco cierto. Bueno, depende porque yo estoy en un departamento y es muy chico y a mí me incomoda porque yo vivía en casa y a los que viven en departamentos saben que como que incomoda el espacio tan chico que te dan para vivir porque tu vida tienes que hacerlo en un espacio grande. O bueno, eso pienso yo. Pero mira, yo creo que si las personas pueden estar en espacios, yo no sé exactamente tú ahora dónde estás, pero yo imagino que las personas que tienen la oportunidad, por ejemplo, de tener un jardín, ¿no? Están viviendo mejor de las personas que viven en un apartamento, ¿no? Que están cerrados en una torre. Yo por eso creo que tenemos que pensar esta nueva relación que las ciudades deben tener con los espacios verdes, ¿no? Y que no puede ser solo cemento la ciudad, sino que tiene que conformarse distintamente y las casas también se están en un apartamento, que estos apartamentos puedan tener espacios para que las personas puedan no estar cerrados, pero tener un espacio al abierto. Y afortunadamente se está pensando eso ahora, que no es posible que un apartamento sea completamente cerrado y que no tiene espacios abiertos fuera. Eso tiene sentido porque yo antes, como le dije, yo vivía en casa y había un patio, pero cuando me cambié a vivir en el apartamento me incomodó demasiado porque yo antes tenía el patio y salía a jugar. Exacto. Pero el problema es que acá no hay mucho espacio. Exactamente, por eso tenemos que pensarlo. Tu experiencia es muy importante, es básica, porque eso significa que tú entiendes perfectamente qué significa vivir en una casa que tiene un patio, entonces que tiene un espacio abierto donde tú puedes estar y tener una parte al aire en el día y otra persona que obviamente está cerrado entre muros en un apartamento. Por eso tenemos que pensar, por eso en la arquitectura. La arquitectura, ¿qué es? Idea y construcción. Pensamos ideas positivas y buenas para construir el futuro. Porque las personas, mira, no tenemos que ser todos arquitectos, absolutamente. Pero, ¿qué podemos hacer? Tener ideas buenas para que podamos conversarlas y tener la oportunidad que alguien que se ocupa de la construcción pueda realizar nuestras ideas. Esto. Y bueno que sí, hagan eso. Dante Santiago quiere realizar una pregunta. ¿Qué? Dante Santiago tiene una pregunta. Dante. No, le respondió. Ah, ya le respondió. Gustavo Yo tengo una López. pregunta. Yo tengo. Catalina. Catalina, hola. Es sobre la cultura china o la de Asia. ¿En dónde estás? Martín. ¿En qué lugar estás? Martín. Espera, no, Catalina, no escuché Catalina. No. Que ¿cómo se llama? Que las culturas, por ejemplo, la cultura china respetaba la naturaleza. ¿Y por qué ahora ya no la respetamos? Exacto, Catalina. Mira, tampoco los chinos hoy en día respetan la naturaleza, pero por eso te digo que es importante conocer nuestras raíces culturales, nuestro patrimonio, la raíz de nuestro patrimonio, porque esta raíz nos ayuda a entender y a reflejar sobre lo que tenemos que hacer en el futuro. Desafortunadamente, en el siglo pasado se perdió la memoria de este pasado, de esas raíces, porque todos pensaban que no era importante y que se podía destruir todo y que esta memoria no tenía ningún valor, porque todo tenía que ser moderno. Pero ¿qué significa moderno? ¿No? ¿Qué significa moderno? Moderno no significa destruir lo que es heredado. Moderno significa hacer cosas buenas relacionadas a lo que necesitamos, pero con respeto al lugar donde estamos viviendo. Y la casa donde estamos viviendo todos es una sola, es el planeta. No tenemos otras cosas, no tenemos otros planetas, no tenemos otras cosas donde podemos ir.
Entonces tenemos que respetar absolutamente todo eso, porque si no, ¿dónde vamos a...? Va a terminar que morimos todos. No tenemos otra opción. Claro. Esa era mi duda. Gracias por responderla. Algo que no me gusta de los departamentos es que los condominios y los patios y todo esto es muy chico, porque yo tengo un gato y lo que pasa con mi gato es que es de casa, porque la raza, sí, de mi gato es de casa, pero yo quería tener un gato que fuera al patio, no un gato que estuviera aquí en la casa, porque como es un gato siamés y los siameses son blancos, no como Claro. le hace bien, y el patio es muy chico, de hecho hasta lo cerraron por la cuarentena. Por eso, mira, el tema tiene que ver también con nuestros amigos animales, claro, porque obviamente es una manera distinta que ellos no viven de manera natural, ¿no? Porque cuando están en lugares como en este caso en un apartamento, ellos no viven de manera natural, ¿no? Y creo que la reflexión tuya es muy, muy correcta. Gracias. Los pobres animalitos están encerrados. Gracias, Maxi. Emma Westphal tiene una pregunta. No, solo quería decir que yo hace unos meses, justo antes del coronavirus, yo vivía en Santiago, en un departamento. Y yo tengo una gata, que ahora no sé dónde está, que yo tengo una gata ya que vivía en el departamento y había un condominio, pero después como que no era, no sé, pero cuando llegó acá, que ahora vivo en una casa, ahora como que ahora anda por los techos, ahora es salvaje. Exacto. Yo creo que fue una fortuna para ustedes cambiar esta cosa antes de la pandemia. Fue una fortuna. Fue fantástica esta oportunidad. No, eso no más. Gracias, Emma. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estamos bien. Sí, para poder ir cerrando. Olimpia, agradecemos tu tiempo, tu buena voluntad. Aprendimos bastante. Vamos a seguir también. Exacto. Así que mañana vamos mañana, a seguir. Exacto. Nos vemos mañana a la misma hora. Estamos muy contentos por esta oportunidad. Así que ahora ya todos podemos descansar un ratito. Ay, Martín, sí, cuéntame, para cerrar. Para cerrar, Martín. Martín, para cerrar. Ya, ¿en dónde vives? Ah, Martín, yo vivo en Italia en este momento. Estoy en un pueblo. Yo no vivo en una ciudad. Yo estoy en un pueblo. Mañana te envío fotos para que tú puedas conocer este lugar, que es pequeño y tiene mucho verde. Y por eso yo digo siempre que soy afortunada, porque vivo en un pueblo que tiene mucho verde y no hay carros, porque el pueblo donde yo vivo es un pueblo sin carros. Te parece extraño, pero es así. Ya. Olimpia. Quería decir que yo también quiero ver esas fotos porque a mí también me claro. Yo me la comparto, mañana, porque mañana yo me voy a hablar de un tema. Voy a preparar algunas de estas fotos del lugar donde estoy para que ustedes saben exactamente yo de dónde estoy hablando. ¿Okay? Emma también quiere ver. Entonces, mañana vamos a ver esas fotos, Olimpia. Estamos todos muy, muy agradecidos. Que estés muy bien. Nos vemos mañana y te damos todas las gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Nos vemos mañana. Hay que salirse. Chao. Nos vemos a la misma hora, entonces. Sí, mañana a la misma hora. Muchas gracias. 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 Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Julia, ¿tenemos clases? Ah, eso es importante, Maxi, también. Sí, Maxi. nosotros también. Yo también tengo clases. ¿Salieron todos en modo luz?